Salud, hermanos queridos. Una vez más con ustedes su amigo Alexis Mosquera para compartir otra meditación de nuestra fe católica. En este caso vamos a hablar acerca del primer dogma mariano, el dogma de la Inmaculada Concepción. Es un tema que se ha debatido por muchos años entre los católicos y los hermanos separados o protestantes. Vamos a mirar aquí una reflexión a ver si realmente, como dice el tema, el título de la enseñanza, si realmente fue María concebida sin pecado original, como lo enseña la Iglesia Católica. Nosotros tenemos que primero comprender que el dogma de la Inmaculada Concepción de María fue proclamado el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX, ¿verdad? 1854, y por eso el 8 de diciembre celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, cosa que para los católicos es precepto de fe, es decir, es obligatorio ir a misa ese día, ¿no? Esto no quiere decir que a partir de ese día, 8 de diciembre de 1854, fue verdad de fe, no, ya era verdad de fe desde siempre. Recuerden que los católicos creemos en el depósito de la fe, la tradición apostólica más la Sagrada Escritura. De allí toma la Iglesia las verdades de fe que desde el año 30 que Cristo comenzó a enseñar a los apóstoles la doctrina para salvarnos. De ahí toma la Iglesia lo que enseña. Lo que pasa es que en la Biblia y en la tradición apostólica hay verdades implícitas y otras explícitas, es decir, otras que son claramente entendibles, otras que no, implícitas, que la Iglesia necesita explicarla a través del magisterio, ¿no? ¿Por qué? Porque fue escrito la Biblia tiene escritos desde más de 2000 años, ¿no? Hay que tomar en cuenta la idiosincrasia de las personas, la costumbre y los idiomas en que se hablaba. Entonces, por eso la Iglesia tiene que profundizar en qué es lo que realmente quiso decir quien escribió, en este caso un texto bíblico, para saber lo que realmente quiso decir. Entonces ahí viene que la Iglesia explica esa enseñanza. Bueno, esos son los dogmas, en este caso marianos, ¿no? El de la Inmaculada Concepción, que está sustentado, fue enseñado desde el año 30 por la Iglesia, que María fue concebida sin pecado original, como proclamó el Papa en el día del dogma, en atención a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Es decir que, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, nosotros los seres humanos somos de una naturaleza humana, está compuesta de una parte material, corpórea, nuestro cuerpo, que tiene 5 sentidos externos y 4 sentidos internos, son 4 membranitas que están en el cerebro. Y la parte espiritual inmaterial, que es un alma espiritual, valga la redundancia, que tiene una potencia intelectiva para entender, la inteligencia, y una potencia afectiva para amar, que es la voluntad. Es 100% espiritual. Entonces la Iglesia nos enseña que cuando Dios crea un ser humano, en el momento de la concepción, que se une el espermatozoide con el óvulo, el hombre y la mujer ponen esa parte material, corpórea. Y cuando hay la concepción, Dios sopla el espíritu, Dios introduce dentro de ese ser humano ya material, pero digamos oculto para nuestros ojos acá afuera, dentro de la mujer, de los ovarios, donde se da la fecundación. Dios sopla sobre ese óvulo fecundado por el esperma del hombre el alma espiritual, ¿verdad? Y se forma, entonces comienza a gestarse un ser humano, que primero es embrión, etcétera, luego pasa a ser feto, etcétera. Bueno, la Iglesia nos enseña que la Virgen, en ese momento en que el espermatozoide de su papá fecundó el óvulo de su mamá, en ese momento Dios intervino, porque recordemos que los papás de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana, un nombre piadoso que le ha dado la Iglesia, ¿verdad? Ellos tenían el pecado original, entonces ellos iban a transmitirle a la Virgen el pecado original, pero Dios intervino en el momento de la concepción de María y impidió que ella fuera contaminada con el pecado original. Ahí la santificó, ¿ok? Y sopló su alma a Dios,
y ella comenzó a existir en el vientre de su mamá sin pecado. Y como dice el dogma que Dios proclamó Pío IX, en atención a los méritos de Jesús. ¿Por qué? Porque recordemos que si la Virgen María le iba a dar a Jesús su parte corpórea, material, entonces ella no podía tener la herida del pecado original, tenía que ser preservada, porque si no le iba a transmitir a Jesús el pecado original, ¿verdad? Entonces Dios sopló el alma espiritual de la Virgen, y el cuerpo que iba a ser contaminado, ahí Dios intervino y la santificó. O sea, y como dijo la Virgen en el Magnífica, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Sí, Dios es el Salvador de la Virgen, pero ella es la primera salvada. La salvó de una manera anticipada. ¿Por qué? Porque iba a ser la madre de el que nos iba a redimir. Y el que nos iba a redimir iba a nacer entonces en pecado. Entonces no podía nacer en pecado, sino tenía que ser libre de todo pecado. Entonces allí hay una unión especial allí, ¿no? Entre la Virgen y Jesús. No por mérito de la Virgen, sino en atención a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, para que Él naciera sin pecado, como hemos dicho. Bueno, esto lo habrá inventado la iglesia, eso es lo que vamos a admitir ahora. ¿Dónde nosotros podemos en la Escritura mirar el dogma de la Inmaculada Concepción? En el Evangelio de San Lucas, que fue escrito más o menos en la década de los 80 después de Cristo, encontramos en Lucas en el capítulo 1, en el verso 28, la famosa anunciación, ¿no?, del ángel a la Virgen, cuando dice que Dios envió al ángel Gabriel a una mujer desposada con José, ¿verdad?, que vivía en Nazaret. Dice, el nombre de la Virgen era María, y dice que el ángel, el verso 28 dice, el ángel entró en su presencia y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Pero no olvidemos que estamos hablando aquí en español, pero seguro que el ángel le tuvo que hablar a la Virgen María en arameo, porque en la vida cotidiana los judíos y los israelitas hablaban en arameo, era el idioma cotidiano. Jesús tuvo que hablar en arameo. El hebreo era el idioma de los eruditos, era el idioma que se utilizaba en el ambiente religioso, ¿no? Pero el arameo era el idioma cotidiano, el lenguaje cotidiano. Entonces, el ángel, la Virgen María no hablaba griego, no hablaba otros idiomas, ¿sí? Ella era una mujer campesina, pobre, sencilla, ¿no? Entonces, le tuvo que hablar como ella le hablaba, así como la Virgen habló a Juan Diego en Nahua, ¿no?, en Guadalupe. Le dijo, seguro que le tuvo que hablar en hebreo, en arameo, y le tuvo que haber dicho Malyat Taibutá. Esas son las palabras en arameo que traducen al griego que escribió Lucas, porque sí, el ángel le habló a la Virgen en arameo, pero Lucas escribió en griego, en el antiguo griego, el famoso griego koiné. Se llama griego koiné, era el antiguo griego que se utilizaba, que estaba vigente en la época de Jesús, desde el año 300 antes de Cristo a más o menos después de 300 después de Cristo. El griego se utilizó durante 600 años más o menos, ¿verdad? Era el idioma oficial que se utilizaba. Entonces, San Lucas escribió en griego koiné, y él le habló lo que escribió en Lucas, dice Jaire, que significa alégrate en español, no shalom. ¿Por qué? Porque shalom es la paz, y el ángel no le dijo a la Virgen la paz como le hubiera saludado a cualquier otro israelita, sino le dijo alégrate. Jaire significa alégrate, porque Jaire o alégrate es mucho más que shalom. El saludo de los hebreos era shalom, o sea, deseando el bienestar, la bendición de Dios. Pero acá era algo más grande. Por eso que dice el Evangelio que María se preguntaba qué significaba aquel saludo. Porque Jaire significa más que alégrate, es gózate, hija de Sión. Alégrate, hija de Sión. O sea, la alegría mesiánica. Es decir, como quien dice, ya está aquí el Mesías. El Mesías prometido ya está aquí, y ya tú estás disfrutando de las bendiciones, de los beneficios del Mesías. Eso significa Jaire, alégrate, ¿verdad? Entonces, esa es la primera palabra, Jaire. Y luego, la otra palabra que utiliza en griego, Lucas dice, es keharitomene. Keharitomene es una palabra compuesta de 3 partes. Un prefijo, que, ka, e, la k con la e, un prefijo que, la palabra que va en el centro, jarito. Y al final, mene o mene,
que es un sufijo, o sea, al final de la palabra. La palabra realmente es jarito. Esta palabra nosotros la encontramos en las cartas de Pablo en muchas ocasiones. Pablo diciéndole a las comunidades, jarito, que gocen de la gracia, de la bendición de Dios. La palabra jarito es estar en gracia de Dios. Significa estar en la amistad de Dios. No pleres. No pleres como el mismo Lucas, que escribe Hechos de los Apóstoles, habla del diácono Esteban, que lo apedrearon, ¿recuerdan? Que dice la palabra que Esteban estaba lleno de gracia y de poder, pero ahí no utiliza jarito, sino pleres, porque es como una gracia carismática, que estaba lleno de carisma. Eso es lo que dice acá Lucas, pero acá utiliza jarito. ¿Qué es jarito, mene? Jarito significa, y Pablo, como le decía, lo utiliza en muchas cartas hablando de la gracia de Dios, en singular, o sea, la amistad de Dios. Claro, porque ya a quienes Pablo le escribía, ya estaban en gracia de Dios, ya habían sido evangelizados, ya han sido bautizados y ya estaban en gracia de Dios. Porque en el bautismo se borra el pecado original y uno se pone en amistad con Dios, en gracia de Dios, ¿verdad? Entonces ellos estaban en jarito. Pero ojo aquí, que el ángel le dice, la palabra jarito la acompaña con un prefijo que se llama que jarito. Que es un prefijo del griego koiné que hace el tiempo del verbo perfecto. ¿Qué significa esto que hace el verbo perfecto? Que no se refiere solo al presente de la persona. O sea, no le está diciendo, tú estás jarito ahora mismo, o sea, tú estás en gracia de Dios. Por ejemplo, nosotros cuando nacimos, no nacimos en jarito, nacimos en pecado original. A quienes hablaba San Pablo, la mayoría de ellos fueron evangelizados ya adultos, ellos estaban en pecado, tenían el pecado original. Cuando se convirtieron y fueron bautizados, estuvieron en jarito, en gracia. Pero antes no lo estaban, no nacieron en jarito. Pero el prefijo que, cuando acompaña a jarito, dice que lo manda al tiempo perfecto, es decir, en todo tiempo. Eso significa en griego, ustedes lo pueden buscar, en koiné significa en todo tiempo, es decir que, como quien dice, para que se entienda bien, por ejemplo, yo puedo tener dos marcas en mi cuerpo, un lunar y un tatuaje, pero resulta que yo nací con el lunar, fue de nacimiento, es natural, pero el tatuaje me lo hice cuando tenía 30 años, esa es la diferencia. El tatuaje comenzó a estar en mi cuerpo a los 30 años de edad, el lunar desde siempre. Lo que el ángel le está diciendo es que jarito, o sea que tú estás en gracia en tiempo perfecto, o sea, desde siempre. Significa que jarito. Entonces es como quien dice, no es lo mismo que yo, por ejemplo, hoy me haya ganado la lotería y sea millonario, una lotería millonaria, ¿no? A que yo haya nacido millonario. O sea, yo pude haber nacido en cuna de oro porque mis papás eran millonarios y siempre he sido millonario. Es muy diferente que a los 30 años yo me haya ganado la lotería y a partir de los 30 años yo sea millonario. Bueno, esa es la diferencia. Cuando a la palabra jarito la acompaña que, significa que siempre ha estado en gracia de Dios. Eso es lo que, por eso que la Virgen quedó conturbada con el saludo, ¿no? Y al final el sufijo mene o mené significa que esa gracia se proyecta al futuro. En otras palabras, entonces lo que el ángel le dijo es, tú que has estado, estás y estarás en la amistad de Dios. En singular, jarito, gracia, no jaritos. Por eso cuando rezamos el rosario debemos decir, Dios te salve María, llena eres de gracia, en singular. Porque está hablando que has estado en amistad con Dios, en amistad siempre, ¿verdad? Entonces, lo que significa esta palabra es eso. Ahora, cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, al arameo, ahí explica un poquito más lo que el ángel le dijo en arameo a la Virgen, como yo le decía hace un rato. El ángel le dijo, Malyat Taibutá. ¿Saben lo que significa la palabra Malyat? La palabra Malyat significa empapada. O sea, el ángel le dijo, tú que estás empapada. ¿Con qué más comúnmente se empapa uno? Con un líquido. Pero ¿con qué mayor frecuencia se empapa uno? Con el agua. ¿Verdad? Entonces, él estaba diciendo aquí, tú que estás empapada. ¿Ustedes recuerdan el agua? ¿Qué símbolo de qué sacramento es? El agua es el símbolo del bautismo, el símbolo externo del bautismo.
En otras palabras, el ángel estaba haciendo alusión al sacramento del bautismo que María recibió cuando fue concebida. Es decir, que a nosotros se nos borró el pecado original y empezamos a estar en gracia cuando nos bautizaron. El ángel le está diciendo aquí, tú que has estado empapada desde siempre. Es decir, tú recibiste en las aguas del bautismo desde siempre. ¿Qué es aritomene? O sea, malyat, tú estás empapada. Qué maravilloso, cómo hace alusión al bautismo, ¿no? Y la palabra taibutá significa, ¿de qué estás empapada? Dice, de dulzura. Taibutá significa dulzura o amabilidad. Esos son los frutos de una persona que no tiene pecado original. Es decir, ese era el estado inicial de Adán y Eva antes del pecado original. La armonía, la paz, la amabilidad, la dulzura, el agradecimiento. Eso significa taibutá. O sea que el ángel estaba diciendo, tú, como fuiste concebida sin pecado original, tú disfrutas del orden, de la armonía de los que no tuvieron el pecado original. O sea que, en otras palabras, la Virgen María tenía una amabilidad, una dulzura, una humildad, una paz profunda, y que ella no sabía que las demás personas no la tenían, porque los que fuimos concebidos con pecado original, Dios en el bautismo nos borró el pecado original y nos puso la gracia, el jarito, pero no nos sanó de la herida del pecado original y sus consecuencias. Eso lo tenemos que ir subsanando a través de las prácticas de la virtud, de la oración, de los sacramentos, ¿no? Los 3 famosos medios de santificación. Y poco a poco el alma se va sanando y alcanza la paz ya interior, la alegría, la armonía interior para entrar al cielo. Pues el ángel le está diciendo que a la Virgen María que ya ella tenía esa dulzura, esa amabilidad, ese gozo. Ella no tenía las tendencias que tenemos nosotros, la amargura, la tristeza, la soberbia, la gula, la lujuria, la pereza. Le está diciendo, tú que estás en amabilidad, en dulzura, en agradecimiento. O sea, ese es el fruto de haber sido concebida sin pecado original, ¿verdad? Es decir, lo que alcanzó Santa Teresa de Jesús cuando fue transformada ahí en el 9º grado de oración, que fue sanada totalmente y tuvo una paz profunda, lista para entrar al cielo, y los demás santos, la Virgen ya lo tenía desde que fue concebida. Eso significa malyat taibutá. O sea, tanto en griego como en arameo nos dicen lo mismo, que ella desde que comenzó a nacer ya estaba en la amistad con Dios. Entonces ahí está el dogma de la Inmaculada Concepción. No es que la iglesia lo inventó, es que está en la escritura, pero está en un griego y viene de un origen arameo que nosotros los panameños y los colombianos y los latinoamericanos, incluso los americanos y los europeos no manejábamos. Por eso la iglesia nos tiene que explicar lo que se quiso escribir allá en aquella época, lo que realmente Lucas quiso escribir. Porque si nosotros solamente nos quedamos con la traducción, no entendemos lo que esto quiere decir. Entonces la iglesia nos enseña, y cuando la iglesia comprende y profundiza en esto, dice, bueno, esto es así, y lo eleva a dogma. Pero ya era verdad de fe desde siempre, ¿verdad? Entonces, aquí está el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. En atención a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Ella fue concebida sin pecado original. No por mérito propio. Ella no se lo merecía. No estamos diciendo que la Virgen María con eso es grande por sí misma. No. Era para que su hijo naciera sin pecado original, ¿verdad? Y ella luego se mantuvo, ¿no? Entonces, aquí está explicado el dogma de la Inmaculada Concepción. Yo espero que esto les ayude, les sirva a ustedes para que nosotros los católicos comprendamos y profundicemos más en nuestra verdad de fe, honremos más a nuestra Madre. Y con esto no estamos diciendo que María es Dios, no estamos diciendo que María es por ella sola iluminada, salvada por ella sola. No, María fue creada de esa forma precisamente para que la salvación pudiera ser potabilizada en nuestra vida a través de nuestro Salvador, el único que nos puede salvar, que es nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que tenemos que tener claro los católicos. Que María fue concebida sin pecado, no por su carita bonita, no porque se lo merecía, no porque Dios lo quiso hacer así, sino todo está ordenado a la salvación que Cristo luego nos iba a dar, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo claro, porque todo tiene que terminar en Cristo, ¿verdad? Todo es por Cristo, con Él y en Él.
Pero Él vino a través de la Virgen María y tenía que venir a través de una criatura santa para que no le transmitiera el pecado original esta criatura, su Madre Santísima, nuestra Madre bendita. Bueno, hasta aquí la meditación. Espero les sirva y que Dios les bendiga. Saludos.